Alabanza y poder, todo el poder al que reina por los siglos y su nombre santo. Bueno, buenas noches para todos. Dios les bendiga. Bienvenidos a esta noche de estudio bíblico. Damos gracias al Señor por su amor, por su fidelidad, por su cuidado. ¿Cómo están? Cuéntenme si me escuchan bien, si no me escuchan bien, si se ve bien, si no se ve bien. Señor, perfecto, Paz. Buenas noches, mi paz. Se escucha muy bien, se ve muy bien. Gracias a Dios. Muchas gracias. Ya sé que me veo bien, muy amable. Gracias, mi Luz, y gracias a todos. Dios los bendiga. Bienvenidos. Bueno, damos gracias al Señor por este espacio que nos permite estar, que nos permite tener. Me voy a presentar pantalla. Dame un segundo, aquí estoy mirando. A ver, ¿cómo funciona esto? Mirando aquí cómo nos va a quedar. Listo, ya estamos ahí. ¿Listo? Creo que ya estamos bien, ¿cierto? Bueno, vamos a orar, ¿les parece? Y comenzamos a poner todo este espacio y este tiempo en manos de nuestro Señor, dándole gracias por su amor, por su cuidado, por su fidelidad. Señor, gracias te damos esta noche porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia, Señor, porque honramos y exaltamos tu nombre y te damos gracias, Padre bueno, por el privilegio que nos das de servirte, de crecer en tu palabra. Ponemos esta noche este tiempo de estudio bíblico para que seas tú, Señor, para tu gloria y para tu honra, ayudándonos a crecer en tu palabra y en todo lo hermoso que ya tiene para nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, Amén. bienvenidos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Quiero saludarlos a todos, Dios los bendiga. Gracias por conectarse, por estar acá. Venimos hablando, ¿cierto?, acerca de todo lo concerniente a la doctrina del decretar, declarar, atar y desatar. Hace 8 días ya hablamos un poquitico del error de esta doctrina de decretar y declarar, ¿cierto? Hicimos un poquito de la doctrina de a imagen y semejanza de Dios y por qué está mal la manera como lo interpretan, ¿cierto? Hace 15 días, perdón, porque hace 8 días no tuvimos, hablamos sobre lo que era ser semejanza, lo que era ser imagen de Dios. Luego miramos un poquito las definiciones como declarar, ¿cierto? Como declarar y la otra era, no la veo aquí en mis notas, decretar, gracias, decretar, qué dice la Biblia frente al caso, por qué está bien, por qué está mal, y quedamos ahí, ¿cierto? Hoy continuamos con nuestro estudio, con esta segunda parte, donde, esperen que ahí está. Todo esto fue lo que ya vimos para poner al día en donde estamos. Chan, 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 definiciones, declarar, decretar y ahí terminamos, ¿cierto? Todo Dios ha decretado. Desarrollo de este pensamiento, ¿de dónde surge toda esta doctrina de este desarrollo? Porque es importante, porque del desarrollo de este pensamiento de declarar y decretar nos va a surgir algo tan fundamental como es atar y desatar, que es lo que nos atañe para esta noche. Pero hablando un poquito sobre el desarrollo de este pensamiento, creo que es importante que entremos a mirar algo, y es cómo la transición de esta ideología al ámbito cristiano. Quiero hacer un desbozo histórico muy cortico. ¿Por qué? Porque esto del atar, decretar, declarar, ligar y todo esto de la conversión positiva y de todo esto de esta índole de guerra espiritual donde se usa esto y el hablar y de crear las cosas es muy metafísico.
y eso se entiende o todo eso se habla desde el pensamiento de la metafísica. Entonces, antes de esto entrar al mundo cristiano, se desarrolló algo por 1866 que se conoció como el pensamiento o la ciencia mental, el nuevo pensamiento, lo llamaban algunos autores, y hablaban de la influencia que tenía o la trascendencia que tenía la mente sobre el poder de la realidad. Entonces, ellos aludían, los que empezaron con esta mentalidad, a decir que cosas como la enfermedad, como el fracaso, pues son producto de una mente incorrecta. Todo eso estaba en el aire, ¿sí? Todo este pensamiento estaba en el aire. Todo esto estaba cuando surge en el ámbito cristiano un puente entre metafísica y cristianismo y lo construye E.W. Kenyon. ¿Y por qué es tan importante este nombre? Porque es que la idea del poder de la mente, yo declaro, yo decreto, yo ato, yo ligo, ¿sí? Todo esto fue popularizado, ahí está en pantalla, por un hombre llamado Ralph Waldo Trine. Él publicó un libro en 1987 que dicen los que saben que vendió muchas copias, y Trine decía que lo que uno afirmaba con la mente y con las palabras ocurría. Él es fundador del pensamiento de la metafísica, la ciencia moderna, ¿sí? Entonces este Trine decía lo que usted diga ocurre. Las razones de las enfermedades, decía Trine, en las personas eran porque hablaban o pensaban. Entonces, cuando alguien le dice, no piense eso, no diga eso porque le llega, porque lo atrae, eso era lo que enseñaba Train. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues que Train era ateo, Train negaba la Biblia, Train negaba la deidad de Cristo, pero en escena aparece un hombre que es el pastor E.W. Kenyon, que era conocido por el pensamiento positivo. ¿Por qué? Porque resulta que Kenyon, el pastor, era amigo de Train. Ambos estudiaron en el college en Massachusetts en una clase que tomaron de oratoria. El predicador Kenyon, ¿sí? Que es conocido porque adopta las posturas de Train, que acordémonos que era ateo, no creía en la Biblia ni nada de eso. Pero este predicador Kenyon toma estas posturas y empieza a desarrollar lo que es la confesión positiva, la clave para una vida próspera, él conoce el padre del Evangelio de la Prosperidad, todo esto se conoce como de la doctrina de Kenyon. Entonces, Kenyon influenció a personas como Kenneth Hagin, Oral Roberts, ¿sí? Joel Austin. Oral Roberts habla o monta una universidad del pensamiento positivo, la confesión positiva. Ahí es donde estudian predicadores como Joel Austin. Entonces, todos estos influencers de la mentalidad positiva, de las enseñanzas y de las prácticas, vienen a Kenneth Hagin, Oral Robert, Kenneth Copeland, Joel Austin, y luego influencian a predicadores como Cash Duna, Guillermo Maldonado, David Javid, ¿cierto? Y ellos empiezan con toda esta mentalidad. Entonces, de esa forma es que esta mentalidad pasa a la iglesia. Hasta antes de 1900 nunca se había escuchado esto. Pero el pastor Kenyon adopta la postura de Train y lo mete a la iglesia. Nunca se ha hablado de esto. Él habló de una nueva revelación. El pastor Edgar Aponte dice lo siguiente: la idea del yo declaro no es más que la representación de las ideas paganas originalmente conocidas como el nuevo pensamiento. Luego popularizaron algunos pastores con el término pensamiento positivo y próspero. Entonces, todos estos maestros que hablan del atar, declarar, confesar, atar, ligar, todo eso, ¿cierto? Tienen cierto tinte de doctrina correcta. Y por eso es tan fácil como las envuelven. ¿Qué es el problema? Que es una estrategia donde mezclan el error y la verdad. Si ellos hablan solo mentira, la gente va a decir es mentira, pero el problema es que lo acompañan de textos mal usados. Lo mezclan, confunden y engañan a las personas. Y de ahí, de esta mentalidad, es que surge la nueva doctrina de el atar y desatar. ¿Listo? Cuando yo le digo a usted atar y desatar, ¿usted en qué piensa? ¿Qué es lo primero que viene a su mente? Cuando yo le digo a usted, hablemos de atar y desatar, ¿qué es lo primero que llega a su cabeza? Listo. Depende del punto de vista que se vea, ¿no? Atar puede ser amarrar algo y desatar, pues desamarrar algo. Así se entendería, ¿no? Ok, gracias. En la iglesia cristiana hoy en día, cuando se habla atar y desatar, ¿en qué contexto se usa? En las oraciones.
hablamos de atar y desatar. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto de atar y desatar en las oraciones? En la guerra espiritual, pastor. ¿Ok? Guerra espiritual, gracias, Tercita, que eso es muy moderno de esa época, de la guerra espiritual, ¿cierto? En la guerra espiritual creo que todos hemos usado o habíamos usado toda la idea de atar y desatar. ¿Y cuál es la idea? Pues que atar en estos contextos se refiere a aprisionar ¿qué? Demonios o fuerzas espirituales. Eso es atar. Cuando la gente hace guerra espiritual, dice voy a atar. Entonces atan demonios. Y cuando hablan de desatar, hablan de liberar ¿qué? Bendiciones, ¿cierto? Es como si al decir yo desato, es como si pusiéramos ángeles, ¿no? A que fueran los que están ahí en ese movimiento de guerra espiritual y todo esto. Entonces, atamos demonios, desatamos, liberamos bendiciones. Eso es lo que se enseña en este contexto. Eso es parte de la palabra de fe, de la teología de la prosperidad, que como le dije, cogió mucha fuerza en el siglo XX por todos estos pastores. ¿Qué es la tesis central de estas doctrinas? ¿Qué es lo primero que ellos entienden? Ellos dicen, hombre, los creyentes tienen la autoridad legal para restringir la actividad de Satanás en un área geográfica o en la vida de una persona mediante la declaración verbal, atar o desatar con autoridad. Eso hablan ellos. Por eso hoy en día se habla de cartografía espiritual, como si la gente supiera dónde se posesionan, se sitúan los demonios en zonas y cómo los pueden atacar. ¿Qué es la premisa de ellos o bajo qué? ¿Sí? ¿Qué es lo que plantean? Todo lo que atemos en la tierra, Dios lo atará en el cielo, porque eso es lo que enseña esta doctrina de atar y desatar. ¿Cuál es el problema de decir que todo lo que ate en la tierra será atado en el cielo? Pues que la soberanía de la acción está en manos del hombre, de la voluntad del hombre y no de Dios. La doctrina de atar y desatar tiene dos pilares que son Mateo 16, 19 y Mateo 18, 18. Esos son los pilares de la doctrina de atar y desatar. Son los textos que se usan. ¿Voy bien hasta ahí? ¿Sí hemos escuchado esta doctrina? ¿Sí hemos leído esos pasajes? ¿Sí vamos bien todos hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Están de acuerdo? Sí o claro, o sea, todos hemos escuchado y hemos hecho eso. ¿Cuántos de los que están aquí hemos orado, atamos y desatamos? ¿Quién lo ha hecho? Sí, Yo. sí, ok, vamos, creo que Sí, van señor. varios Amén. vehículos, Yo ¿cierto? también. Un abrazo Yo allí. también la he Todos lo hemos hecho en algún momento. Atamos y desatamos. ¿Cuál es el problema? Y citan la Biblia, porque citan Mateo 16, 19 y Mateo 18, 18. ¿Sí? ¿Cuál es el uso incorrecto de esto? Pues que vamos a mirar que el cristiano no está llamado a atar demonios territoriales, que el cristiano no está llamado a atar enfermedades, que el cristiano no está llamado a atar situaciones negativas, que los dos pilares de Mateo 16, 19 y Mateo 18, 18, 18, ¿cierto? Están mal usados. ¿Por qué? Porque no existe un solo ejemplo en el Nuevo Testamento donde los apóstoles aten a un demonio de pobreza, enfermedad o división. Si usted lo tiene, voy a pedirle el favor que me lo muestre. Muéstreme un solo versículo donde los discípulos, donde la iglesia naciente ate un demonio de pobreza, de enfermedad o de división. La Biblia me muestra a los apóstoles expulsando demonios de personas, no atando entidades, ni en ciudades, ni de pobreza, ni de ciertos elementos. Expulsaban demonios de personas. O, vuelvo y le repito, si alguno tiene un texto, este es el momento para que me diga, no, pastor, yo tengo un versículo donde sí se atan demonios o donde sí se atan entidades en ciudades. ¿Alguno de pronto lo tiene o lo ha leído? ¿O solamente tenemos Mateo 16 y Mateo 18? Creo que solo tenemos eso. Si alguien lo tiene, me dice. Pues miremos un poquito Mateo 16, 19. ¿Quién me ayuda rápidamente? Pues espero que tengan sus Biblias abiertas. Vamos a mirar varios pasajes. Necesito que usted me esté ayudando, por favor. Sí. Mateo 16, 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino, de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
Gracias, mi Luchito. Y a ti te daré las llaves. Mire, eso parece una promesa de gloria y de poder y todo lo que desatares y será atado. Eso es lo que tomamos para hablar de atar y desatar. ¿Qué es lo primero que debemos notar? ¿A quién le está diciendo Jesús estas palabras? A Pedro. Pedro está haciendo una declaración en representación de los apóstoles, ¿cierto? Hay una confesión de la revelación de quién es Jesús, el Cristo. Eso antecede a este texto. Entonces, ¿cuál es el problema? Que es lo que quiero que empecemos a mirar. El error es interpretar, ¿cierto? Atar como amarrar demonios. O sea, ¿de dónde carajos, sí, surge la idea de que atar es amarrar demonios? Si el texto, cuando usted va a leer el pasaje, el contexto es la declaración de Pedro de quién es Jesús, de la gloria de Jesús. Entonces, lo primero que yo necesito entender, amados, esta noche, ¿ok? Es que el lenguaje de atar y desatar, para nosotros que estamos en este lado del continente, es desafiante y hasta místico. Yo ato, yo desato cosas. Pero atar y desatar en el lenguaje rabínico del primer siglo eran términos que se usaban legalmente, eran términos legislativos. Por eso cuando yo leo atar y desatar, debo entender que el autor me está llevando a entender una connotación legal. Por eso es que yo debo entender que en la literatura rabínica, ¿ok? Atar, que es la palabra hebrea deo, es prohibir. Y desatar, lío, es permitir. Atar es deo, desatar es lío. ¿Ok? Atar es prohibir, desatar es permitir. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Estoy siendo claro? Sí, señor. Sí, ¿Sí? señor. Entonces, ¿cuál es la interpretación? Los rabinos, acuérdense que los rabinos interpretaban la ley. Entonces, como los rabinos eran los que interpretaban la ley, los rabinos usaban la palabra atar y desatar para aplicar las normas de la interpretación de la ley a la manera ética, la manera como se convive. Acuérdense que Jesús es rabino, ¿sí? Por eso le decían rabí. Y Jesús entendía el contexto de atar y desatar. Entonces, cuando Jesús está diciendo atar, les está diciendo todo lo que aten. No está hablando de entes espirituales, está hablando pilas. Cuando prohíban una conducta, cuando declaren algo ilícito, eso era atar. Atar era prohibir algo. Atar era decir, eso es declarado ilícito desde la interpretación de la ley. Por eso es que atar para los rabinos, ¿cierto? Hablaba de qué? Una norma, restringir algo dentro de la comunidad. Esto está atado. Hoy es como si hoy en día dijéramos en la iglesia, vamos a atar el uso de faldas, es decir, vamos a prohibir el uso de faldas en la iglesia, vamos a restringir que las mujeres tengan falda, estamos atando las faldas. Entonces en el cielo no están atando a los demonios enfaldados, sino estamos es aquí en la iglesia prohibiendo. Mientras que desatar era permitir una conducta, desatar era declarar algo que era lícito. Por eso se hablaba de algo que era jurídico, era una autoridad que había para permitir o prohibir. Y eso se usaba para disciplinar la comunidad, para restaurar la comunidad, para cuidar la comunidad. Entonces, cuando Jesús está diciendo todo lo que aten o todo lo que desaten, lo que Jesús le estaba dando a los apóstoles era la autoridad para establecer la doctrina, para establecer el orden en la iglesia primitiva. Por ejemplo, decidir si los gentiles debían circuncidarse o no. Si ellos decían, los gentiles no tienen que circuncidarse, entonces desataban la conducta de ellos. O si tienen que, es obligación que se circunciden, entonces atan la conducta de ellos. Cuéntame si estoy siendo claro. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué es atar y desatar en el contexto bíblico? Amén. Sí, o sea, no es nada espiritual, es jurídico, es legal, es orden en la congregación, orden en la iglesia. Por eso es tan
impresionante cuando Jesús lo que les está diciendo es, ustedes tienen la autoridad de coger la ley, la palabra en este caso para usted y para mí hoy en día, y mirar la aplicabilidad ética, el comportamiento, lo que usted está haciendo a la luz de la palabra es atado o es desatado, es permitido o no es permitido. Eso es lo que implica. Eso es a lo que nos llama la escritura. Por eso es que la realidad bíblica que dice, la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso está en Primera de Pedro. ¿Sí es así o no? Eso está en Primera de Pedro. Entonces, entiéndame Sí, sí. algo, amado, ¿sí? Si la doctrina de atar al diablo fuera efectiva, de atar como se enseña hoy, pues es una contradicción lógica desde nuestra experiencia. Porque si un predicador ata al espíritu de lujuria, de fornicación, que la lujuria y la fornicación no son espíritus, son obras de la carne, ¿ok? Pero si alguien ata un espíritu de lujuria el domingo y el lunes cae alguien en lujuria de la iglesia, entonces que el nudo quedó mal hecho, no. El diablo es más fuerte que el decreto, no. La Biblia dice, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Si pudiéramos atarlo físicamente con palabras, entonces Jesús no nos hubiera mandado a velar y orar. No tendría sentido. ¿Por qué? Porque pues el león Satanás, que es el que quiere devorarnos, habría sido neutralizado con el primer cristiano que en el primer siglo hubiera orado. Hace 2000 años que lo hubiera atado. Pero resulta que no, que por eso hay un mandato de orar y velar para no entrar en tentación, porque seguimos en esa batalla espiritual. Mauro, ¿levantaste la mano? Sí, señor. Pues Dime. que usted se preguntó hace ratico qué otra connotación teníamos sobre el tema de atar y desatar. Sí, Ha generado ruido un poco el tema de los demonios y el tema de las prácticas, estos rituales de los agnósticos, sí, agnósticos, no, sí, de los ejercicios de brujería. ajá, Creo que también se usa también muy mal el tema de lo que tú estás explicando frente a esto de atar y desatar y de amarrar y desamarrar y de lo que decían los hermanos. Y revisando lo que tú planteabas, el versículo en lenguaje actual dice, a ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios, lo que tú dices de lo jurídico. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá. Las cosas que tú permitas, también Dios las permitirá. ¿Por qué entonces, pastor, me viene la pregunta? Bueno, utilizaron la raíz, ¿sí? Quizás para respetar la raíz, pero ujú, ¿por qué en la versión Reina Valera y de Casidoro de reina. de Reina, eh, no dejaron estas palabras un poco más desde lo legal, entre comillas, o más de, no sé, de lenguaje más castellano, se podría decir, que no desde el origen latino. Ok, O, pues mira, Mau, gracias por la intervención. Lo que lees del lenguaje actual yo lo tenía para Mateo 19 y es muy concreto lo que dices. ¿Cuál es el tema? Resulta que atar deo y desatar lío tienen varias connotaciones en el campo semántico. Un campo semántico es la palabra, tiene varios usos en diferentes contextos. ¿Ok? Por eso se habla de un campo semántico, que es la manera en que una palabra puede usarse. Resulta que deo, por ejemplo, cuando Jesús le dice a Lázaro, desátenlo, está usando la palabra lío. Ahí no está en un contexto jurídico, sino está en una acción literal, desatar. ¿Sí? Es una acción literal, desatar algo. ok, Entonces, esta connotación nos la va a dar el campo semántico. Entonces, lo que hacen los autores, por eso es tan importante el texto y el contexto, lo que está antes y después, nos va a dar el campo semántico en el que se usa la palabra. Lo que pasa es que, claro, ellos respetaron el campo semántico de la palabra deo y lío, y lo que hicieron, nueva traducción viviente o lenguaje actual, fue tratar de acomodarlo de una vez al contexto inmediato, algo ok, legal. Mientras que en Juan va a ser algo literal, desatar un nudo. No sé si me hago entender ahí, Mao. sí, señor. O sea que para eso
digamos que dentro de nuestro estudio bíblico, sí o sí, tenemos que remitirnos a todas esas variables semánticas, lingüísticas, de contexto, porque si no, en muchas cosas estaríamos errando Sí, yo de creo que interpretación. más que eso, Maurito, es leer el pasaje. Sí, y claro, buscar versiones. Uno recomienda a las personas, amados, lean en varias versiones para enriquecer mi estudio espiritual. Pero también la doctrina de Atar y Desatar toma Mateo 16-19 fuera de todo contexto. Y es la Sí. gente que hace una ensalada, no sé si ustedes una ensalada de frutas, pican de todo y echan. Entonces, estas doctrinas de declarar y decretar toman versículos al azar, hacen una ensalada de frutas y no respetan el contexto o no respetan el contexto general del capítulo. Entonces, ¿qué recomendaría yo? Leer todo el capítulo. ¿Por qué? Porque el capítulo en ningún lado me está hablando de guerra espiritual, me está hablando de lo que viene pasando en la iglesia. Eso a mí ya me da una idea de decir, ah, bueno, me está aterrizando en la comunidad. Me está hablando de cómo se deben comportar en la comunidad. Eso a mí ya me va a dar una idea. ¿Listo, Mao? Ok. Porque es muy Gra- doctrinal, literalmente doctrinal. Ajá. Gracias, sí, gracias, Maurito. Gracias. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿El resto cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí he sido claro? Intento. Buenas noches, tío, ¿cómo estás? Hola, Lorenita. Buenas Buenas noches para noches. todo. Tío, o sea, lo que yo entiendo es que la palabra no está mal, sino lo malo es cómo la interpretaron. No tuvieron en cuenta el contexto, ¿sí? Lo malo es que las personas que hacen esta doctrina no respetaron el campo semántico, es decir, la intención del autor, y le dieron una aplicación totalmente diferente. Porque el autor está hablando de autoridad en la iglesia, éticamente, éticamente. Es decir, lo que se puede o no hacer en la iglesia es atar y desatar. ¿Es permitido o no permitido? Eso es la idea del autor. Y eso nos va a dar todo el capítulo. Pero los que hablan de atar y desatar en la doctrina pentecostal dijeron, ah, no, ahí dice atar. Entonces dijeron, debe hablar, y como ellos dicen, todo lo que atemos en la tierra será desatado. Entonces ellos asumieron que está hablando de cosas espirituales y asumieron que eran demonios. Asumieron, pero la Biblia no está hablando de eso porque el contexto nos está hablando es de normas éticas. Entonces, ese es el problema de los intérpretes o los pseudo predicadores que no estudian ni respetan el texto, sino que simplemente viven de revelaciones. No sé si me hago entender ahí, Lorenita. Sí, tío, perfecto, gracias. Listo. Entonces, es por eso, o sea, si esta lógica aplicara hace 2000 años, Satanás estaría atado y no necesitaríamos velar ni orar. Entonces, yo tenía algo claro y algo claro, amados, que tengamos, es que una ley de hermenéutica es que la Biblia no se contradice. Jesús no puede estar diciéndome en Mateo que yo puedo atar al diablo y diciéndome en Primera de Pedro que tengo que velar y orar, o en los evangelios, ¿sí? Entonces, no, la doctrina de atar al diablo no es literal, amados, no es literal. ¿Listo? Entonces, vamos a avanzar. Ahí estamos hablando de esto. Luego, ¿qué viene? Viene el término desatar. Mateo 18:18. ¿Quién me ayuda? Aquí pasa. De cierto, os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ya, gracias, Ángel. Ya en nuestra cabeza está que el término atar y desatar eran términos usados por los rabinos del primer siglo para prohibir o para permitir, ¿no? Atar y desatar, prohibir o permitir. Entonces, aquí, ¿cuál es el contexto? Vamos a mirar, ya aclaramos el primer versículo, miremos este. El error es usar este versículo como base para reuniones de oración donde se atan espíritus de pobreza, división o enfermedad. ¿Eh? Respetemos el contexto. Miremos entonces el contexto. Mira el versículo 15 al 17 para llegar al 18. ¿Pueden leer 15, 16 y 17, por favor? Del capítulo 18, Sí, por favor, porque es el texto que estamos mirando. Sí. 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano.
El 16 dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora, y lee el 18. Ahora sí leyendo todos los De, versos. de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Gracias, Angelita. ¿De qué viene hablando? Disciplina en la iglesia. Entonces Jesús está hablando de qué? Si un hermano no se arrepiente de su pecado, tras varios avisos, porque da como la normatividad para disciplinarlo, ¿cierto? Lo ata, es decir, lo declara fuera de la comunión desde la interpretación de la ley. La ley llamaba a mí normas de convivencia. Este hermano se está comportando mal. Cuando dice todo lo que atemos en el cielo, está diciendo es, el cielo está a favor de rechazar a este hermano, de declararlo gentil, porque está actuando contrario a lo que está escrito en la ley. Si se arrepiente, ¿cierto? Desátelo, es decir, dele libertad, será restaurado. Por eso es que atar y desatar en este contexto va a significar ¿qué? Va a significar entonces excluir o restaurar dentro de la comunidad y tomar decisiones con autoridad delegada. Por eso es tan importante el contexto. Entonces, dése cuenta que ninguno de los pasajes de Mateo habla de guerra espiritual. Ningún pasaje. O sea, por ningún lado me habla de guerra espiritual. Las cartas que desarrollan la vida de la iglesia me hablan de guerra espiritual. Las cartas que desarrollan el carácter cristiano me hablan de guerra espiritual. Hablo de las cartas, ¿cierto? Las Paulinas, las cartas Juaninas, ¿sí? Las Petrinas, primera, segunda de Pedro. Todo eso ahí me va a dar pautas de guerra espiritual. Efesios, Colosenses, Filipenses, Tesalonicenses, me va a dar pautas de guerra espiritual. Pero los evangelios no me las están dando, no es lo que está hablando. Yo no puedo tomar este texto para hablar lo que a mí se me ocurre. El gran problema es que recordemos, bien, venimos con la influencia que apareció por allá en 1900. Antes, sí, 1948, 1800, finales de 1800, con el pastor Kenyon, este predicador que tomó esta doctrina de Train era ateo, no creía en la Biblia, hablaba de confesión positiva. El pastor Kenyon toma esta doctrina, la aplica y predicadores como Kenneth Copeland, Joel Austin, Cash Duna, Maldonado, Kenneth Hagin, lo que hicieron fue simplemente tomar y abrazar estas doctrinas y enseñarlas de la manera como las están enseñando, asumiendo lo que la Biblia no está diciendo. Por eso me encanta mucho lo que va a decir el pastor John MacArthur. Dice, la suma de todo esto significa que cualquier cuerpo de creyentes debidamente constituido, actuando de acuerdo con la palabra de Dios, tiene la autoridad para declarar si alguien es perdonado o no perdonado. ¿Desde qué? Desde la ley, desde lo que la Biblia ha dicho. La autoridad de la iglesia no es determinar estas cosas, sino declarar el juicio del cielo basado, en los principios de la palabra. Cuando hacen tales juicios sobre la base de la palabra de Dios, pueden estar seguros de que el cielo está de acuerdo. En otras palabras, todo lo que aten o suelten en la tierra ya está atado o desatado en el cielo. Cuando la iglesia dice que la persona no se arrepiente, está atada al pecado. La iglesia dice lo que Dios dice acerca de esa persona. Cuando la iglesia reconoce que una persona arrepentida ha sido liberada del pecado, Dios está de acuerdo. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Estoy siendo claro? Sí, señor. ¿Sí? ¿Vamos bien Sí, todos? señor. Si está claro, Sí, porque no señor. atamos ni Sí, desatamos, señor. porque atar y desatar es aplicar la ética bíblica al comportamiento cristiano. Eso es. Atar es permitir algo, desatar es no permitir. Atar es no permitir, desatar es permitir. Eso es. ¿Y cuál es mi marco de referencia para la ética? La escritura. Eso es lo que nos está diciendo el autor y eso es lo que nos está diciendo la Biblia. ¿Qué es lo que necesitamos entender ahora? Que la Biblia proporciona un manual de guerra espiritual. El problema es que los que practican esta doctrina ignoran
las instrucciones para la iglesia que fueron dejadas en las epístolas. En la Biblia no hay un solo texto que nos ordene atar a Satanás. ¿Qué es lo que la Biblia nos va a decir? Santiago 4:7 dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. No dice átenlo, porque es que no es su responsabilidad ni la mía, ya vamos a mirar por qué. Dice sométanse. ¿Qué es someterse? Es una palabra griega que es hupomotazo o hupotazo. Es una palabra compuesta, hupotazo. Y someterse es ponerse bajo autoridad. Es una palabra que está en un contexto militar. Entonces yo me someto bajo la autoridad de Dios, resisto al diablo porque estoy sometido a Dios y Satanás huye no porque yo tenga la autoridad ni la capacidad, sino porque estoy sometido a Dios. Me pongo bajo la autoridad de lo que es superior. En este caso, Dios es el superior. ¿Sí? ¿Qué dice Efesios? La armadura de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué nos está hablando? Estar firmes. Usted va a leer el texto y el texto de Efesios capítulo 6, hablando de la armadura de Dios, dice, para que puedan estar firmes. Mire que no dice para que lo reprendan. No hay un solo texto en la Biblia donde usted y yo estemos llamados a reprender al diablo. Estamos llamados a resistirlo, a estar firmes. Es una orden defensiva. Estar firmes, ¿por qué? Porque estamos fundamentados en la verdad que Cristo nos ha hecho libres, en la justicia y en la verdad del Evangelio. El texto no usa cuerdas espirituales, el texto no usa decretos de atadura, nada de eso usa. Para que podáis estar firmes, habla la armadura de Dios. Y no está hablando de ir a contraatacar. Después podemos estudiar la armadura de Dios para mirar bien qué es y cada elemento de la armadura de qué manera es un llamado a un cristianismo práctico, ético. Es que la guerra espiritual, ¿cierto? No es pelear contra el diablo. La guerra espiritual es vivir éticamente el evangelio. Así es como yo he derroto a Satanás, porque Cristo ya lo venció por mí. Judas 1:9 menciona que ni siquiera el ángel Miguel se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo. Judas dice que Miguel, cuando estaban debatiendo por el cuerpo de Satanás, ¿han leído ese pasaje? ¿Sí lo ha leído alguno? Señor. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Es por el cuerpo de Moisés, pastor. Gracias, por el cuerpo de Moisés. De Moisés. Sí, que están batallando por el cuerpo de Moisés y el arcángel le dice, el Señor te reprenda. Entonces, si un ángel no le dijo, hoy te ato, Satanás, si un ángel no le dice, hoy declaro, Satanás, si un ángel no le dice, ¿sí? Sino el ángel no ata porque no tiene la autoridad para eso. Hermanos, es presuntuoso, es arrogante que una persona crea tener la facultad, no sé, mecánica o poder cósmico para atar y desatar cosas espirituales. O sea, la doctrina de atar y desatar mal aplicada, como se está haciendo, lo que hace es trasladar el centro del poder de Dios al hombre. Convierte la oración en una herramienta de control en el mundo espiritual. No hay un acto de soberanía de Dios por ningún lado. No hay un acto de someterme a la voluntad de Dios por ningún lado, sino es una arrogancia del ser humano, donde yo tengo el poder. Entonces, eso no es la oración. La oración no es para eso, y hay un mal enfoque de la oración. Me encanta mucho la definición de Michael Galeano. Michael Galeano dice, mira esta definición de oración tan hermosa. Michael Galeano dice, la oración es lograr la provechosa disciplina que nos permite alcanzar el deleite de escuchar, hablar y meditar en Dios. La oración es una negación a mi dependencia de mí mismo, contrario a todo esto de atar y desatar donde el poder está en el hombre, no. Michael Galeano dice, la oración es una negación a mi dependencia de mí mismo. La oración es el arma para matar el orgullo y el pecado, no para andar cazando demonios como cazafantasmas. No, es vivir ante Dios a través de Cristo, guiado por el Espíritu, entendiendo que aún para las cosas que no sé ni conozco, tengo al Espíritu Santo que intercede ante mi Padre. Eso es la oración. Para eso es que es la oración. Entonces, amados, al creer que Dios, ¿cierto? Al creer pues que Dios no hace nada, sino yo soy el que ato, yo te ato,
yo te ligo, yo te envío a lo profundo, porque yo escuchaba antes, es que yo te ato y te envío a lo profundo de los abismos. Yo no puedo hacer nada de eso. ¿Mm? El hombre se convierte en soberano y Dios obedece mis órdenes, Dios se vuelve mi mensajero. Eso no funciona, amados. El enfoque correcto, sí, en el contexto de Mateo 16 y 18, es mayordomía, responsabilidad. La iglesia tiene las llaves, que es el enfoque de Mateo 16, para abrir la puerta del reino. Es decir, para juzgar éticamente la gente. ¿Quién realmente es cristiano? No, no para salvación, sino para que vivan el evangelio. ¿Y cómo se hace eso? Por la predicación. Y cerrarla por la disciplina. ¿Cómo yo debo responder a esto como iglesia? Tres aspectos rápidamente. Número uno, en lugar de atar, predique el evangelio, que es lo que realmente libera los corazones y las mentes. En lugar de decretar, sométase a Dios, resista al diablo y dice él huirá de vosotros. En lugar de guerra territorial, como muchos hablan, haga discípulos, aplique la disciplina bíblica en la iglesia local. Es importantísimo esto. Eso es a lo que ustedes y yo hemos sido llamados, amados. ¿Cuál es el problema? Cómo estas cosas se han mezclado hoy en día sin que la iglesia se haya dado cuenta. Es impresionante ver cómo estas prácticas antibíblicas han cogido tanta fuerza. ¿Por qué nadie las ve? Eso pasa por no estudiar la Biblia adecuadamente, sino por simplemente repetir, y lo digo con todo el amor, no me lo tomen a mal, como loros lo que otros dicen, lo que otros hablan. Todo pasémoslo por el filtro de la Biblia. Ese es nuestro filtro. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien, mi paz. ¿Alguna Sí, pregunta? señor. Algo, Muy bien. cuéntame si no he sido claro. Pastor Jesús, buenas noches. Buenas noches, Marlencita, dime. Pastor, la palabra dice que resistid al diablo y él huirá de vosotros, ¿cierto? Ajá. ¿De qué forma, cómo sucede eso? ¿Cómo resisto al diablo? Someteos a Dios, resistir al diablo y huirá a vosotros. Santiago está hablando, por eso es tan importante leer las cartas y leer la escritura, por eso es fundamental. Ya te digo por qué. To- Santiago es un libro de qué. ¿Cuántos hemos leído Santiago? Amén. Sí, ¿Cierto? Sí, señor. Amén. ¿Cuál es el énfasis de Santiago? Las obras, ¿cierto? Sí. Muéstrame tu Obras y fe. doctrina, ¿no? Sí, pero las obras van ligadas a la doctrina. Para Pablo, la doctrina es fundamental. Para Santiago, la doctrina es la evidencia de las obras. ¿Sí se da cuenta de eso cuando lee Santiago? Muéstrame tu fe, déjame ver tus obras. Por eso Santiago dice, los demonios también creen y tiemblan. Eso lo dice Santiago. ¿Sí lo hemos leído en Santiago? ¿Crees tú que Dios es uno? Bien haces, dice Santiago, porque los demonios también creen y tiemblan. Para responder a tu pregunta, lo que Santiago está diciendo es, los demonios creen en Dios, pero tienen más reverencia que ustedes, que oprimen al pobre, que ustedes, que se aprovechan del menosvalio que ustedes, que no muestran un cristianismo. Entonces lo que Santiago nos va a decir es, sométanse a Dios, pongan bajo autoridad de Dios su vida, resistir al diablo es empezar a vivir de la manera como debemos mostrar a Cristo y no de la manera como nuestra carne nos gana. Y entonces el diablo irá a nosotros porque somos creyentes que hemos doblegado nuestra carne, nuestra voluntad a la imagen y a la voluntad de Cristo. No sé si me hago entender, Marlencita. Sí, señor. Es Y, obedecer a Dios y vivir. Hay y gente que vivir. obedece a unas cosas, Sí, pero no reflejan esa obediencia. Por ejemplo, usted puede obedecer orar mucho, pero a la hora de vivir no muestra que ha orado. ¿Sí me entiendes? Es sí, obedecer y esa obediencia se va a reflejar en la práctica, en el hogar, en la familia, en el trabajo, en el colegio. Eso, me someto a Dios, jupotazo. Me someto a una autoridad que es mayor a quien yo soy. Resistir, ¿sí? Es empezar a vivir en contra de una cultura que me quiere absorber, pero yo empiezo a vivir conforme a la cultura del reino y entonces Satanás huye. ¿Listo? sí, señor. Muchas Paz gracias. es como no caer en tentación y evitar darle gusto a los deseos de la carne, ¿no?
Claro, y no Eso solo a es, los deseos de la carne, exacto, a los deseos de la carne, porque el testimonio no solamente es en lo sexual, es en lo ético, es en lo moral, es en lo íntegro. Sí, yo doy testimonio como padre, como madre, como hijo, como hija, como esposo, como esposa, en todo eso doy testimonio. Sí, pero entonces, gracias, Estercita y Marlene, pero surge una pregunta, por eso le decía yo dónde surge. ¿Quién me lee rápidamente Mateo 12:29? Porque ya son las 8:17. Mateo 12:19, ¿quién me lo lee? 29. ¿Por qué, cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Gracias. ¿Tenemos una contradicción aquí o lo que yo les he hablado a ustedes es una farsa? ¿O qué ha pasado? ¿Cuántos han leído este pasaje? Amén. ¿Sí? ¿Y qué dice? Jesús dice, porque ¿quién no entra en la casa del hombre fuerte y primero lo ata para saquear su casa? ¿Sí dice eso o no dice la Biblia eso? ¿Sí dice o no? sí, señor. Sí, señor, Sí, pero va señor. como en un contexto muy físico. O Dime, sea, Mayrita, dime. se habla de un tema pero físico, ¿no? Pues de atar al hombre, o sea, como de amarrarlo. Ok, pero está hablando que hay que atar un hombre fuerte. Sí, claro, es físico, o podría ser, pero gracias, Mayrita, a lo que dices. ¿Por qué? Porque es que muchos han tomado este texto como un mandato para los discípulos, ¿cierto? O como un mandato de ir y atar a Satanás, que es el hombre fuerte. Claro, Satanás es el hombre fuerte, ¿sí? Pero entendamos algo y por eso voy a tocar este texto en los minutos que nos quedan, ¿ok? Porque esto es fundamental, ¿sí? Jesús no está dando un mandato acá. Jesús está dando una descripción de su propia obra. Jesús está hablando de quién, de él mismo. Jesús no está hablando que usted y yo tenemos que ir a tal al hombre fuerte. Eso no lo está diciendo. Y ya vamos a estudiar el pasaje, porque es que acuérdense que un texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Cuál es el contexto de esto? Lo que Mateo 12:29 está diciendo no es que usted y yo como iglesia tenemos que atar al hombre fuerte. Es más, hay gente que le pone nombre al hombre fuerte. Ato al hombre fuerte de infidelidad. Ato al hombre fuerte de brujería. Ato al hombre fuerte. Pero Jesús no está diciendo usted vaya y ato al hombre fuerte. No le ponga nombre, porque no es lo que está diciendo el texto. Lo que el texto me va a decir es que Jesús es el más fuerte que vino a este mundo a atar a Satanás, que era el hombre fuerte. Jesús es más fuerte que el hombre fuerte. Entra a este mundo, que es la casa de Satanás, para atarlo. ¿Y por qué lo ata? Para rescatar a los cautivos. Jesús ata al hombre fuerte mediante su vida perfecta y mediante su victoria en la cruz. ¿Quién ata al hombre fuerte? Jesús, no usted y yo. Nosotros no somos los que atamos al hombre fuerte, nosotros somos el botín que Jesús rescató después de haber atado o vencido él mismo. Intentar atar lo que Cristo ya venció es ignorar la suficiencia de su obra. Yo no puedo atar a Satanás porque Cristo ya lo ató para abrir las puertas del reino y que entrara la salvación. No sé si me estoy dando a entender. Sí, señor. ¿Sí estoy siendo claro? Sí, señor. Sí, señor. Necesito que todos tengan Mateo 12 ahí, por favor, para ir cerrando con lo que nos queda para entender este pasaje. Porque para interpretar correctamente este texto y que usted no ande poniéndole nombres al hombre fuerte para andar atándolo, ¿sí? Sino que entienda que ya vivimos en la victoria que Cristo nos dio. Entonces, para interpretar este mensaje de manera correcta, pues miremos todo el contexto. Cuando usted y yo nos acercamos al capítulo 12, Mateo, ¿qué está mostrando? Tenga su Biblia ahí, por favor. Mateo está mostrando una confrontación entre Jesús y los fariseos. Los fariseos, ¿qué me dice el texto? Buscaban la oportunidad para rechazar a Jesús, para atacar a Jesús. Los fariseos están viendo los milagros de Cristo. Y el problema es que lo que Cristo hacía confirmaba que él era el Mesías. Pero ellos, ¿cierto? Lo que hacían era rechazarlo. Mateo 12, sí, versículo 22-23 me va a decir que los fariseos se preocupan cuando vieron que los judíos empezaron como a creerle a Jesús y a decir si este era o no el Mesías.
Eso está en los versículos 22 y 23. Ellos no querían que un hombre que viene, un humilde carpintero que viene de Nazaret podría salir algo bueno. Acuérdense que es lo que dicen, ¿sí? Este no puede ser el hijo de David, el Mesías prometido. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Prefieren creer que Jesús echa fuera a los demonios y daba salud a las personas por Belcebú. ¿Alguien leame el versículo 24, por favor? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces, ellos decían, mire la confrontación, es por Belcebú que echa fuera a los demonios, ¿cierto? Los fariseos consideraban que Jesús mismo era Belcebú, el mismo diablo, o sea, era una cosa fuerte. Así que lo que Cristo hace, que conoce el corazón de los hombres, y es lo maravilloso de Jesús, que Él nos conoce a todos. Jesús responde pues a la incredulidad de los fariseos y les dice, oiga, es absurdo, es contradictorio lo que ustedes están diciendo. Aparte de eso, es una acusación perversa. Jesús lo que les va a decir versículos adelante, 25, 26, hombre, si yo soy Satanás, pues voy a ser un tonto porque me estoy haciendo daño a mí mismo. Yo no puedo hacerlo, les dice Jesús. Sí, Satanás no puede echar fuera a Satanás y empieza a contraponerlos con otras preguntas. Es lo que llamaba, lo que hablaba el profe Castro Mesa el domingo, la mayéutica. Jesús era un experto en preguntar y contrapreguntar. Entonces Jesús pone un dilema en los fariseos. Alguien que me da el versículo 27, por favor. Dice, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echa vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y mira el 28, Sunicita. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mire, Jesús tan maravilloso. Gracias, Sunicita. Mire el dilema en que los pone. Hombre, Jesús le dice, después de un dilema, ¿y cuál era el problema? Que si los fariseos respondían que los hijos de ellos echaban fuera a los demonios por Belcebú, pues ellos mismos lo hacían, como estaban acusando a Jesús. Pero si reconocían que Jesús lo hacía por Dios, sabían que Jesús entonces era Dios. Por eso es que Jesús comienza diciendo, pero si por el dedo de Dios echó fuera a los demonios, ha llegado el reino de Dios a esta tierra. Y ahí entra un elemento teológico importantísimo, el reino. El reino de Dios o el reino de los cielos, que es muy marcado sobre todo en la teología mateana, ¿sí? Es la manifestación gloriosa de la gracia divina. El reino de Dios no es grandeza, no es poder. O sea, esa doctrina de que somos hijos del reino, de que somos de la grandeza del reino, de que estamos llamados a conquistar los montes, eso no es el reino de Dios. Jesús está enseñando, ¿sí? Que el reino de los cielos, el reino, Basilea, el reino está hablando de los cielos, es la manifestación gloriosa de la gracia divina. Y esa manifestación, ese reino de Dios, hace débil a Satanás, hace débil su reino de rebeldía. Entonces muchos van a poder ser alcanzados por el poder de Dios para liberarlo de las garras de Satanás. Por eso Jesús viene a instaurar el reino. Entonces, el evangelio, que es el reino de Dios, trae liberación al pecador. ¿Qué tenía que hacer Jesús? Pues atar al hombre fuerte que tenía esclava a la humanidad. Por eso es que Jesús dice lo que dice en el 29. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa, dice el versículo 29. Lo que Jesús está diciendo es para que el evangelio salvador, la instauración del reino, llegara a todos los pueblos, corazones esclavizados por Satanás, el hombre fuerte tenía que ser atado por uno más fuerte. Entonces, ¿quién es ese que es más fuerte? Jesús, el que es más fuerte. ¿Quién es el hombre más fuerte que puede atar al hombre fuerte? Cristo y solo Cristo. Lucas, en el Evangelio Sinóptico, narra el mismo acontecimiento y nos da una claridad hermosa. Porque Lucas va a decir, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio en paz, ahí está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita sus armas en que confiaba y reparte el botín. Mire que Lucas nos está diciendo a nosotros, el hombre fuerte, o el hombre más fuerte que vence al hombre fuerte, es Jesús.
Por eso cuando algunos predicadores, hermano, ponen nombre al hombre fuerte en señales, en ciudades, en regiones, ¿sí? Como si vinieran a atar el dominio sobre esa región, pues es antibíblico, porque es que eso no es lo que dijo Jesús. Jesús tiene como propósito en esta enseñanza mostrar a los escribas que él no estaba aliado con Satanás, ¿sí? Que Jesús nunca vino, hermano, a enseñarnos a atar al hombre fuerte, no, ni a enseñarnos cómo se ata al hombre fuerte, no. Jesús lo que está enseñando es una realidad espiritual. Yo soy el hombre más fuerte que ata a Satanás y yo instauro el reino para traer salvación. No sé si vamos bien hasta ahí, si está Amén, claro, pastor. Sí, señor. ¿sí? Amén, pastor. Listo. Amén. Voy a correr con esto, no les voy a enredar la vida con esto. Si es una definición de hermenéutica que me parece que es importante que tengamos claro, ¿cierto? Y es que la hermenéutica, hermano, es lo que usamos para ir del qué dice el texto a lo que significa realmente. Y para eso yo tengo que aprender a leer la Biblia, no aprendida, sino lo que realmente dice. Cuando yo creo en declarar, decretar, atar y desatar, ¿sí? Lo que hago es una confusión entre la autoridad divina y la dependencia humana, porque es que la Biblia me presenta a Dios como soberano. Isaías 46, para que ustedes pues lo lean en su casa, me dice Dios es soberano, versus un hombre dependiente, Santiago 4 13 al 15 me dice que el hombre es dependiente. Entonces, lo que la Biblia me va a decir a mí, si es que la falsa doctrina de atar, desatar, declarar, decretar, ¿sí? Me va a llevar a mí a invertir los roles. Dios es el que decreta, el hombre responde, pero la enseñanza errada dice el hombre decreta y Dios ejecuta lo que el hombre decreta. Así no funciona. Yo necesito entender que hay un uso contextualizado del lenguaje bíblico, contexto histórico, intención del autor, audiencia original. Siempre pregúntese eso. ¿A quién le está hablando Jesús? ¿A quién le está hablando el pasaje? ¿Qué es la enseñanza espiritual de este pasaje? Tengamos siempre eso presente. ¿Sí? Quiero terminar con esto. Síntesis teológica y con esto terminamos. Voy a robarles 10 minuticos más máximo. ¿Está bien? ¿Me regalan 10 minutos más para terminar? Amén, pastor. Por supuesto, Padre. Sí, mi paz. Listo. Entonces, Porque miren, yo les explico. rápidamente Nosotros, quiero terminar con esta síntesis teológica que me parece que es importante. Y es que, número uno, la fe bíblica es confianza en la persona y promesa de Dios. La fe bíblica es dependiente de Él, de Dios, no autónoma. Yo no puedo tener fe para andar atando, decretando, ligando. La fe es obediente, no manipuladora. ¿Sí? Es fundamental. Por eso es que Hebreos 11:1 no es una declaración, no es una definición de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No, Hebreos 11:1 es un texto hermoso, maravilloso, que no presenta al hombre con una fuerza creativa. No, Hebreos 11:1 es un texto que nos invita a confiar en la fidelidad de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El secreto del texto es la fe. ¿Qué es la fe? La confianza en Dios, que me da certeza y convicción. La fidelidad. Por eso es que en la escritura, ¿ok? En la escritura, la fe no crea realidad, responde a la realidad de Dios. La fe bíblica no controla a Dios, se somete a la voluntad de Dios. La fe bíblica no decreta resultados, confía en las promesas divinas. Eso se llama soberanía. Dios es soberano, hace como quiere, desarrolla como quiere, ejecuta como quiere. Por eso es que entendamos que la fe es subordinada a la voluntad de Dios. Eso es fundamental que lo tengamos. Si pedimos alguna cosa que sea conforme a su voluntad, siempre tenga eso presente. La fe es subordinada a la voluntad de Dios. Nunca la fe puede estar por encima de la voluntad de Dios. ¿Listo? Esa es la primera síntesis que quiero dejar en su corazón. La segunda, la oración bíblica es relacional. La oración es sumisa a la voluntad divina. La oración es un acto de dependencia, no de control. En las oraciones de decretar,
declarar, atar, desatar. Yo tengo el control, no Dios. Eso no es bíblico, amados. Por eso es que maravilloso la enseñanza de Jesús en Mateo 6. La oración pilar. Padre nuestro, relacional. Santificado sea tu nombre, teocéntrica. Dios es el centro. Sumisa, hágase tu voluntad. ¿Ok? Entonces entendamos que Jesús no está enseñando una oración autoritativa, creativa. Jesús enseña una oración que depende del Padre. Jesús enseña una oración que me ayuda a comunicarme y que confía. Por eso es una petición. La oración en la Biblia siempre es súplica, clamor, ruego, dependencia. Eso es la oración. Y por último, amados, la autoridad del creyente. ¿Sí? La autoridad del creyente es que es derivada, no inherente, es decir, usted no le salió por obra y gracia ni tiene más autoridad que el que se la confirió. Dios le ha delegado una autoridad. ¿Ok? Y esa autoridad está medida por la palabra de Dios y está sometida en obediencia, no en declaraciones creativas. Entonces, yo necesito formar una espiritualidad de la cruz. ¿Y cómo es una espiritualidad de la cruz? Me dirá usted, pastor. Una espiritualidad de la cruz, hermano, ¿sí? Me va a llevar a entender algo que la fe me lleva a entender que tengo que aprender a esperar, que tengo que aprender a sufrir como creyente y tengo que aprender a perseverar como creyente. Eso es fundamental. Entonces, la fe bíblica, la oración bíblica, la autoridad del creyente, la autoridad tengo para esperar, para sufrir y para perseverar. ¿Por qué? Porque Dios es el que ejecuta. Dios es el que me entrega, hermano, cierta autoridad, pero Él es soberano. Vamos a ver entonces hasta ahí y cuénteme en 2 minuticos cómo vamos. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien, pastor, No, sí, es señor. genial, Paz. Muchas gracias, muchas gracias. Es genial todo lo que hemos aprendido, qué cosa tan buena. Gracias por su sapiencia, gracias por enseñarnos tanto, porque pues nos falta mucho. Muchas gracias, Paz. Con todo el amor y el cariño del mundo. La idea es que no perdamos el grupo de estudios, sino que sigamos estudiando, que usted pueda compartirlo a quien quiera. El enlace, yo subo esto al canal de YouTube y le mando el enlace. Quien necesite la grabación me avisa y las diapositivas me avisa. Pues yo no tengo problema en pasarle el enlace que queda en YouTube cuando ya suba a Zoom y las diapositivas. Pero gracias, Libardito, gracias a todos por conectarse. ¿Alguna última duda antes de orar? ¿O ya quedamos bien? ¿Bien? Muchas gracias. No, es con todo el amor y cariño de todos. Vamos a orar, ¿les parece? Pastor. Gracias. Vamos a orar y Sí, señor, gracias, pastor. vamos a orar y vamos a declarar cielos abiertos. Mentira. Vamos a orar. Vamos a tarea de desatar al diablo, pastor. Vamos a atar y a desatar para que el diablo nos deje dormir esta noche. No, Vamos a desatar la cena. Un buen pollo. vamos a atar para que este año no le roben el título a Santa Fe. Y si ahí ya sí, mejor dicho, ahí sí, ¿no? Se había demorado. Ay, Empezó a fallar el Zoom, qué vaina. Se metieron Sí, vainas que no eran. totalmente. se metió el diablo. Pero vamos a orar y a darle gracias a Dios, gracias a ustedes por su tiempo. Bueno, Padre, gracias. Esta noche te damos por tu amor, por tu cuidado, por tu fidelidad, Señor.